Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que nos ven por medio de las redes sociales. Y bueno, pues saludamos a todos los que podrán vernos por medio de nuestro canal. Así que esperamos que la paz de Dios esté siempre ahí con ustedes. Estamos conscientes de la situación por la cual está pasando el mundo entero. Y bueno, pues esperamos que Dios siempre conforte nuestros corazones en cualquier parte donde nosotros nos encontremos. Así que sigamos confiando en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. El día de hoy vamos a compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios, así que esperamos que usted allí en casita o en cualquier parte que usted se encuentre pueda estar atento a lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Así que sean bienvenidos y esperamos que Dios siempre esté ahí al control de todo lo que pasa en este mundo. Así que nuestro tema para el día de hoy es Dios advierte al pueblo. Dios advierte a su pueblo. Y bueno, nuestro estudio lo vamos a tener también ahí en el libro de Jeremías. Jeremías 7 del 1 al 15. Si ustedes tienen alguna Biblia por ahí pueden ir a buscarla, y si no la tienen, pues igual aquí vamos a ir detallando algunos versículos que vamos a estudiar en la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Nuestro tema para el día de hoy es Dios advierte a su pueblo. ¿Qué advertencias son las que Dios está dando a su pueblo? Hace mucho tiempo Dios constituyó profetas, pero estos profetas eran personas especialmente llamados por nuestro Dios, ¿saben? Anteriormente no cualquier persona se declaraba ser profeta, porque aquel profeta era especialmente quien era un llamado por Dios. Profeta quiere decir el llamado de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de los profetas, está hablando de aquellas personas quienes Dios preparó para cualquier situación en la que Él dispondría. Y vaya, en esta ocasión llama al profeta Jeremías. Jeremías fue el hijo de Hilcías, y bueno, era una descendencia por el cual Dios había permitido el nacimiento de Jeremías. Jeremías fue llamado a muy corta edad. Se dice que Jeremías podría tener ahí alrededor de unos 20 años cuando él fue llamado a profetizar. O sea, era muy joven Jeremías. Y también se compara a veces con el llamado de Moisés, porque Jeremías también en algún momento él dudó del llamado que Dios le estaba haciendo. Y bueno, creo que tenía razón, porque Jeremías era muy joven. Entonces, sin embargo, Dios le prometió también a Jeremías que él iba a estar con él, que no importaba lo que iba a pasar, que su fe, que su confianza estuviera en nuestro Dios. Así que por este motivo es que Jeremías tomó ánimo y entonces escuchó el llamado de Dios para hablarle a su pueblo de Israel. Bueno, Dios advierte a su pueblo. Tenemos 3 puntos. El primer punto es el sermón en la puerta del pueblo. Y ahí vamos a leer en Jeremías 7 del 1 al 4. Y dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Bien, detengámonos ahí por un momento. Bueno, aquí estamos viendo lo que es el sermón a la puerta del templo. Bueno, anteriormente Jehová le dijo a Jeremías que predicara en la puerta del templo, que predicara, que le anunciara lo que iba a pasar al pueblo de Israel si ellos no obedecían, si ellos no se arrepentían de lo que había prometido anteriormente. Recuerden, aquí Dios está hablando a Jeremías para que le predique a su pueblo, porque especialmente ellos habían roto el pacto que ellos habían hecho con nuestro Dios. Era el pacto
de lo que es la ley. Ellos habían corrompido todo eso y se habían apartado de lo que realmente Dios quería para ellos. Entonces, aquí está él, Dios dice, ven y habla a mi pueblo y dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Y el mensaje que él les da es el siguiente: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Bueno, en esta parte es cuando el profeta Jeremías se dirige hacia ellos, empieza a profetizar, les empieza a decir: pueblo de Israel, arrepiéntanse, porque si no, Dios actuará. Y Dios, recuerden que nuestro tema es Dios advierte a su pueblo. Aquí estaba haciendo una advertencia, les estaba diciendo: por favor, pueblo de Israel, reconozcan que han fallado, para que el castigo de Dios no llegue a ustedes. Y vaya que Jeremías fue también un profeta preexílico, porque recordemos que Jeremías aquí estaba hablándole al pueblo de Israel antes de irse, antes de que Babilonia los invadiera y antes que Babilonia los llevara cautivos durante 70 años. Entonces, Dios aquí estaba advirtiendo a su pueblo para que ellos reconocieran su camino de maldad y que ellos hicieran lo que Dios realmente quería. Dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dios les dijo: si ustedes están dispuestos a cambiar su forma de vivir, la forma de actuar, entonces yo también voy a permitir que ustedes sigan morando en este lugar. Y bueno, es que el templo para ellos era un lugar de adoración, pero ellos habían tomado el templo como un lugar de refugio. Sí, era un lugar de refugio para ellos, porque ellos entraban al templo, adoraban a Dios y eso estaba bien, pero ¿saben qué era lo que ellos no hacían? Que al salir del templo ellos vivían a su manera, seguían a otros dioses que adoraban a otros dioses que la Biblia menciona acá, por ejemplo el dios de Baal, y eso era lo que a Dios no le gustaba. Ellos también hacían maldades, oprimían a sus trabajadores, y cosas como esas son las que también el pueblo de Israel hacía, y por ese motivo es que Dios le dijo a Jeremías que fuera a su pueblo a que ellos se arrepintieran. Y vaya, es muy interesante poder observar que actualmente también Dios está advirtiendo de alguna manera. Dios nos dice a los seres humanos que nos volvamos a sus caminos, porque hay muchas cosas que hoy el mundo nos ofrece, pero si nosotros no accedemos a ellos, es entonces cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios. Saben, anteriormente cuando Jeremías se puso a predicar acá en el templo, le estaba predicando a los mismos israelitas, y también había personas de otros lugares, porque el templo era un lugar, por decirles, turístico, porque el templo era majestuoso, era muy hermoso el templo. Entonces la gente aprovechaba en las temporadas de la Pascua, en las diferentes fiestas que se realizaban, la gente llegaba ahí, a este lugar, el templo, para poder contemplarlo. Pero el problema era que ellos habían convertido el templo como en algo idolátrico, algo que ellos decían: bueno, si estoy acá en el templo estoy seguro, estoy cumpliendo con el servicio a Dios, y de acá nadie me puede mover. Ellos creían que estando en el templo eso era suficiente para ellos, eso ya era como algo religioso para ellos. Y bueno, pues aquí lo menciona también, dice un comentarista, dice: hoy en día no decimos templo de Jehová, como lo hacían en los tiempos de Jeremías. Y dice: hoy en día algunos dicen: voy a la iglesia, y voy a la iglesia. Bueno, no estoy diciendo que ir a la iglesia sea malo, eso no lo estoy diciendo, sino que el ir a la iglesia debe convertirse en algo que nosotros anhelemos, y Dios eso es también lo que quiere de nosotros.
Pero también, aparte de ir a la iglesia constantemente, creo que nuestra vida tiene que reflejar afuera también lo que nosotros hagamos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo también se debe reflejar nuestra vida, el cambio de vida que Dios nos ha dado. Porque no solamente tengo que hacer todo bien ahí en el templo, ¿saben? Nuestra vida consta de tanto estar dentro de la iglesia, del templo, como también estando fuera, que es lo que Dios más le importa. Entonces, eso es lo que nos dice acá la advertencia de Jeremías. Dios está advirtiendo ahí a su pueblo para que ellos vuelvan de su camino. Sigamos aquí del versículo 5 al versículo 7, dice: el arrepentimiento genuino es interno. Leamos, dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí Dios les está dando una oportunidad, ¿saben? A veces nosotros pensamos bueno, a veces cuando nos pasan cosas malas, pensamos que Dios es un Dios malo, pero eso no es así, porque a veces nosotros mismos hacemos que Dios actúe hacia nosotros. Pero Dios, antes de hacer las cosas, siempre nos advierte, y también Él nos da una salida, porque Él siempre está al control de todo, y aquí está advirtiendo, pero también Él está prometiendo algo. O sea, si está diciendo, si ustedes mejoran sus caminos, está hablando del pueblo de Israel, si ustedes mejoran sus caminos, yo haré esto también. Vean ustedes qué tan amoroso es nuestro Dios, qué tan misericordioso es nuestro Dios, porque Él no nos impone absolutamente nada. Él deja que nosotros hagamos todo lo que nosotros hagamos, pero recordemos que todo lo que nosotros hacemos también tiene una consecuencia, y depende qué tipo de cosas hace usted. Si usted hace cosas positivas, las consecuencias van a ser positivas. Si usted hace cosas negativas, las consecuencias también van a ser negativas. Entonces acá en el versículo 5 dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimereis al extranjero. El pueblo de Israel no solamente estaban desobedeciendo a Dios en lo que respecta a la alabanza de Él, porque ellos estaban, es cierto, estaban en el templo, estaban adorando, pero fuera del templo ellos estaban idolatrando, estaban adorando a otros dioses. Y aquí lo menciona, dice, y también aparte de eso, ellos estaban oprimiendo a sus trabajadores. Vean ustedes qué cosas estaban haciendo los del pueblo de Israel. Ellos prácticamente estaban haciendo todo lo contrario que Dios había establecido en la ley. Y a Dios lo que más le interesaba era el cambio interior de su pueblo. A Él no tanto le interesa lo que nosotros hagamos tal vez a la luz de la gente. A Él no tanto le importa que nosotros nos comportemos bien cuando la gente nos vea, sino que a Él lo que más le importa es que nosotros seamos fieles a Él, aun cuando la gente no nos esté viendo, aun cuando nadie esté a nuestro alrededor. Es allí donde realmente cuenta lo que es la verdadera adoración a Dios, la verdadera santidad, y eso es lo que Dios busca de nosotros, porque de nada sirve que yo sea una buena persona cuando todos me estén viendo, y que allá en casa yo transforme totalmente mi carácter y sea una persona distinta, una persona diferente. De eso está hablando nuestro Dios aquí. ¿Saben? El pueblo de Israel estaba oprimiendo a sus propios trabajadores, estaba menospreciando también a las viudas, estaba menospreciando a los huérfanos, que bueno, eso
eso siempre ha existido. En la actualidad también existen muchas personas huérfanas, viudas, y también existen personas que vienen de otros países también. Eh, yo recuerdo hace algunos años cuando, bueno, mi papá estaba en casa y de pronto llega una persona ahí con él y vimos que esta persona no era de este país, no era del país de Guatemala. Entonces él llegó a hablar con mi papá y mi papá le tocó el corazón y simple y sencillamente él le dijo que se quedara allí con nosotros. Él le cedió una habitación para que él se quedara ahí. Y bueno, lo menciono porque creo que es algo que nosotros como cristianos debemos de practicar también. Porque la Biblia habla aquí del extranjero. El extranjero son las personas que de repente vienen de otros países a vivir acá a Guatemala. Y ustedes saben que un extranjero en un país que no conoce es algo confuso porque no conoce a las personas, no tiene confianza, no sabe lo que va a pasar con su vida. Entonces creo que es allí donde nosotros podemos actuar. Aunque bueno, también hay extranjeros que de repente traen malas intenciones, pero por ese motivo es que nosotros también debemos de analizar a las personas, a quienes vamos a ayudar también. Entonces, creo que la palabra de Dios aquí nos está dando estos principios que nosotros como cristianos también debemos de practicar. Es cierto que al pueblo de Israel estaba hablando específicamente acá, porque ellos estaban oprimiendo a sus empleados. Ellos no eran justos con lo que le pagaban. A veces ellos le pagaban poco y les hacían trabajar demasiado. Y también hablando de las viudas, de los huérfanos, que también a ellos había que ayudar. Sin embargo, ellos no lo hacían, ellos solo estaban satisfechos con lo que hacían allí dentro del templo y ya afuera se comportaban de la manera que Dios no quería. Entonces, creo que esas cosas son las que nosotros también debemos de manifestar el día de hoy, de tomar muy en cuenta, porque como les digo, el mensaje era para el pueblo de Israel, pero nosotros podemos tomar lo positivo que Dios quería, porque de alguna manera tal vez en algún momento nosotros de pronto hemos caído en eso o tal vez no lo estamos haciendo porque creemos que todo está bien, creemos que todo va perfecto, creemos que con lo que estamos haciendo en la línea de servicio a Dios es eso lo único que podemos hacer. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos hacer mucho más que eso. No solamente se trata de ir a los cultos, y como les digo, no estoy diciendo que sea malo ir a los cultos, está bien, pero también debemos de pensar en las cosas que podemos hacer afuera y la forma en que nosotros también podemos vivir conforme a lo que Dios quiere, porque recuerden que así como Dios habló al pueblo de Israel, también Dios nos habla el día de hoy en su palabra, nos habla y nos llama también a reflexionar. En este tiempo por la cual estamos pasando, creo que es un momento de reflexión. Realmente nosotros debemos de pensar en nuestra vida espiritual, qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal y en qué cosas podemos mejorar, porque de eso se trata la vida espiritual. No se trata en que yo acepté a Cristo en tal año, pero hasta ahora, en el año 2020, yo no he cambiado absolutamente nada. Yo sigo siendo la misma persona que era hace 10 años. Y eso no es posible porque la palabra de Dios nos llama a reflexionar a nosotros. Y si yo no fui una buena persona hace 10 años, yo creo que Dios quiere que yo sea una buena persona en este 2020 y que haga también su voluntad, porque eso es lo que Dios quiere, que aparte de eso nosotros le sirvamos como Él quiere. Así que seguimos aquí y dice en el versículo del 8 al 11, dice: He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal.
y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Dice el 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Dice el 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Bueno, aquí podemos observar que también Dios sigue advirtiendo, Dios sigue también señalando el pecado que Israel estaba cometiendo. Estaba hablando de la idolatría que Israel en este tiempo estaba haciendo. Y no era posible que ellos siguieran haciendo eso, porque recuerden que ellos iban a adorar a Dios al templo, iban todos felices, pero al salir del templo ellos eran totalmente diferentes. Y Dios aquí está señalando su pecado, porque eso es lo que el profeta Jeremías está haciendo aquí. ¿Saben? Un profeta siempre lo que hacía en la antigüedad era señalar el pecado que el pueblo estaba cometiendo y también darles la solución para que ellos pudieran atender al llamado de Dios, atender a la advertencia que él estaba haciendo. Y vaya que eran muchas cosas lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. ¿Saben? Aquí hay una parte de la Biblia donde dice que ellos también adoraban a los ídolos. Y un ídolo famoso era Baal, y también otro ídolo muy famoso era Moloch. ¿Saben? Estaba leyendo que los sacrificios que hacía a este dios Moloch era un sacrificio a los niños. Por eso es que aquí menciona que ellos también estaban matando a las personas y ellos sacrificaban a los niños. Y era algo muy, muy horrible, porque ellos sacrificaban a los niños vivos, los quemaban ante estos dioses. Y era algo realmente inaceptable ante los ojos de Dios, porque ellos eran prácticamente unos asesinos. Estaban matando a los propios niños, a sus propios hijos, creyendo que al hacer esto ellos iban a tener la gracia de este dios Moloch. ¿Sabe cómo es esta situación? Que es algo increíble, pero que realmente sucedió. Esta situación sucedió en esa época en que Jeremías estaba predicando, y por ese motivo es que Dios estaba muy enojado, estaba advirtiendo a su pueblo aún a pesar de todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Él les estaba advirtiendo y diciéndoles qué cosas están haciendo ustedes. Dios estaba señalando su pecado, les estaba diciendo, por tal motivo es que yo haré justicia si ustedes no se arrepienten. Y estas cosas son lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y bueno, ya para ir finalizando, aquí tengo un tercer punto, y dice, el ejemplo de Silo. Leamos ahí del 12 al 15, dice lo siguiente: Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. El 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Bueno, Israel estaba muy confiado. Dijimos al principio que Israel creía que este templo nunca iba a ser destruido. Y bueno, eso es lo que ellos pensaban. Pero aquí vemos que Dios les está poniendo un ejemplo,
está dando un ejemplo de lo que había hecho él anteriormente. Y saben, el templo de Israel, hablando de esta época, había sido amenazado hace tiempos también, pero la gracia de Dios no lo había permitido hasta este momento. Entonces, Dios aquí les está dando un ejemplo a ellos, les está diciendo: ¿ustedes creen que yo no puedo destruir el templo de Jerusalén? ¿Ustedes creen que yo no puedo hacer eso? Por el simple hecho que ahí es la casa donde ustedes se reúnen, donde está mi presencia. ¿Ustedes creen que no puedo hacer esto? Y dice acá, en el 11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. Esta palabra, esta frase donde dice es cueva de ladrones, esta frase, si se les hace conocido, esta también la menciona nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él hablaba de lo que le estaban haciendo allí en el templo. ¿Saben? La gente había convertido el templo no en un templo de adoración, sino que había convertido el templo en algo comercial. Es decir, que ahí vendían aves, vendían frutas, vendían todo tipo de animales. El templo se había convertido en algo totalmente diferente a lo que Dios había constituido. Dice nuestro Señor Jesucristo que el templo lo habían convertido en casa de ladrones. Sin embargo, el templo era casa de oración, era para ir y entregarnos en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Para eso era el templo. Sin embargo, ellos lo habían convertido en casa de ladrones, porque ahí también habían cambistas, habían un sinfín de cosas. Y aquí menciona también la Biblia, ¿saben? Anteriormente y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se resalta mucho lo que es esto de la adoración a nuestro Dios. Y creo que es algo que nosotros también podemos tomar en cuenta con respecto a lo que dice acá. Y luego le sigue diciendo, les hace una comparación: ¿ustedes creen que no puedo destruir el templo si antes también yo ya lo hice? ¿Y cuándo fue esto? En Silo. Aquí menciona la Biblia a Silo. Bueno, dice que Silo era la ciudad central de Israel. Eso era Silo, era la ciudad central de Israel. Esto era donde estaba el tabernáculo. Ahí estaba construido el tabernáculo, ahí donde estaba el arca del pacto y el lugar santísimo. Era la presencia de Dios. Pero ¿saben qué pasó con eso? Dios destruyó ese lugar, porque también Él no le gustó lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y por su mismo pecado, por su misma rebelión, es que Dios destruyó ese lugar. Y recuerden que el tabernáculo representaba la misma presencia de nuestro Dios. Eso era lo que representaba. Pero a él tuvo que destruirla, porque el pueblo de Israel también había cometido pecado y no estaba obedeciendo el pacto que había establecido Dios con su pueblo. Por ese motivo también es que Él les está advirtiendo. Y aquí está diciendo: ustedes creen que no puedo hacer eso si ya lo hice anteriormente. Porque el pueblo de Israel estaba muy confiado ya aquí en el templo de Jerusalén. Estaban tan confiados porque decían: ¿cómo es posible que esta majestuosidad sea destruida? Ellos no creían que Dios podía destruir el templo y a Jerusalén. Sin embargo, aquí les está poniendo Él un ejemplo de lo que Él iba a hacer si ellos no se arrepentían. Y bueno, dice acá, Dios usó a Silo como una lección. Dice: andad ahora en mi lugar en Silo. Dice: mira lo que sucedió a un lugar de privilegio espiritual y gloria cuando se habían olvidado de mi nombre. Dice: lo mismo pasará contigo si no regresan a mí. Muchas ciudades están llenas de iglesias vacías y decrépitas. Estas son como Silo, lugares en los que alguna vez se alabó y se honró a Dios, pero ya no. Estando hablando de la actualidad,
hay, por disposiciones del gobierno, no se están yendo a los templos. Pero cuando ya se dé la orden, empezaremos nuevamente a ir a los templos, a adorar a nuestro Dios. Y qué bueno por eso. Entonces, aquí está hablando de lo que es la destrucción del templo de Jerusalén. Y ellos, el pueblo de Israel, no creían. Ellos no creían que Dios iba a destruir el templo. Era como, por decirles un ejemplo, que actualmente alguien venga y nos diga, es que van a destruir el templo ahí donde ustedes están adorando a Dios. Y nosotros podríamos pensar y decir, pues no creo, porque al fin de cuentas ahí nosotros no estamos haciendo nada malo, porque nosotros estamos ahí adorando a nuestro Dios. Entonces, eso sería un argumento para que nosotros digamos, no es posible que Dios destruya el templo. Si es su casa, ¿cómo es posible que alguien venga y destruya su propia casa? Y entonces, ¿dónde va a vivir? Es algo que podríamos pensar. Pero, ¿saben? Aquí el pueblo de Israel, con toda su idolatría, con todas sus injusticias que ellos hacían, Dios les dijo, los destruiré y ustedes se irán cautivos a Babilonia. Eso es lo que Dios les estaba diciendo a ellos, les advirtió adelantadamente. Y ahí a ese lugar se iban a ir exiliados durante 70 años. Y bueno, eso era lo que ellos no creían, porque ellos creían que estaban bien ante los ojos de Dios y que estaban haciendo lo correcto. ¿Saben? Hay una parte de la Biblia ahí en Isaías donde siempre me gusta esa parte porque dice lo siguiente, dice nuestro Dios ahí, hastiado estoy de tanto sacrificio, pero ustedes están descuidando lo más importante, ustedes están descuidando lo que a mí más me importa, y lo que a mí más me importa es su vida, su interior, la justicia, lo que ustedes puedan hacer por otras personas. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí realmente me importa. A mí no me importa tanto lo que ustedes puedan mostrar en el exterior, porque de repente el exterior solamente es momentáneo, sino que Dios quiere que nosotros le adoremos y que nuestra adoración no solamente sea cuando nosotros estemos allí en el templo. ¿Saben? Muchas veces nosotros pensamos que al momento de estar allí en el templo es cuando nosotros debemos de adorar a Dios y que al salir del templo ya nos comportamos de otra manera. Yo creo que eso es algo que a Él no le agrada. Y el pueblo de Israel estaba haciendo eso. El pueblo de Israel solamente creía que con el hecho de estar ahí en el templo, de cumplir con la ley que era ahí dentro del templo, era como un ritual para ellos. Ellos creían que estaban bien, pero al salir del templo ellos eran totalmente diferentes. Yo creo que Dios nos está llamando a nosotros para que seamos personas diferentes, seamos personas que le busquemos, seamos personas que le adoremos en espíritu y en verdad. Y viendo acá el ejemplo, este mensaje fue para el pueblo de Israel, pero nosotros podemos tomar un ejemplo de lo que es nuestro Dios, porque recuerden que Él también sigue hablando. Tal vez no se está hablando a nosotros acá, pero podemos tomar el mensaje que le da al pueblo de Israel para nosotros, para reflexionar en lo que pasó con el pueblo de Israel, para que nosotros tal vez no vayamos en esos caminos. Yo no sé qué cosas son las que usted está practicando, no sé qué cosas son las que usted está haciendo al salir del templo, porque no lo sabemos. El que lo sabe es nuestro Dios, y por ese motivo es que usted tiene que reflexionar, estimado hermano, para que Dios cambie su corazón, para que Dios cambie su forma de vivir. Creo que es un momento, ya lo dije anteriormente, es un momento para que reflexionemos y que al momento de abrir los templos, que nosotros vayamos con un corazón transformado, con un corazón arrepentido. Y bueno, tal vez no sería tanto esperar hasta que abran los templos, sino que empezar desde ya a poder
reflejar en nuestra vida espiritual lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que les animo, estimados hermanos, que en este tiempo la palabra de nuestro Dios siempre esté en nuestros corazones y que siempre vayamos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Allí nos enseña la forma correcta de cómo vivir y nos enseña la forma correcta en cómo es que Él quiere que le adoremos. Y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que demostremos la justicia, el amor a nuestro prójimo y a quienes tienen trabajadores también, que seamos justos con ellos para darle un salario digno de lo que es su trabajo. Y así como esas cosas, también hay otras cosas que podemos mencionar. Sin embargo, estas son las cosas básicas que Dios nos dice acá en su palabra. Así que agradezco a ustedes su atención y esperamos que la palabra de nuestro Dios siempre more en nuestro corazón y que nosotros podamos vivirla y predicar también a aquellas personas quienes aún no han escuchado a nuestro Dios. Gracias por su atención y esperamos que Dios les bendiga ahí donde quiera que se encuentren. Y bueno, voy a orar en este momento para finalizar con esta transmisión. Padre, en esta hora te doy gracias porque me has permitido predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a quienes tendrán la oportunidad de escucharla, Señor, y te pido, Señor, que tú bendigas a estas personas quienes en algún momento están pasando por momentos difíciles, Señor. Te pido que bendigas su vida espiritual y te pido, Señor, que los guardes de manera muy especial. Gracias porque hasta este momento nos has cuidado, Señor, y te pedimos que sigas guardando a nuestros hermanos y a aquellas personas quienes están pasando por momentos difíciles, que tú proveas lo necesario, Señor, para que ellos puedan estar bien. Guarda tu palabra en nuestro corazón y permite que haga eco en la vida de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestro hermano Mario. Dios le bendiga, hermano Mario, y quiero decirle que sus enseñanzas han sido de mucha bendición y esperamos que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo siga usando y que la paz de Dios esté siempre con usted, con su familia, y que si Dios lo permite, pues esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias, hermano Mario, y que Dios le bendiga. Dios bendiga a todos nuestros amigos que nos podrán ver, y bueno, esperamos que también se puedan suscribir a nuestro canal. Suscríbanse, denle ahí a suscribirse, también a la campanita de notificaciones para que al momento de subir otro video también ustedes puedan observarlo. Así que Dios les bendiga y con esto finalizamos. Hasta luego.